se va a estar grabando la sesión, digamos con fines de que se genere un buen material. Acostumbro yo normalmente las sesiones subirlas a YouTube, entonces ya conforme yo tenga los links se los iré pasando, se los haré llegar. Y si no, a través ahí del maestro Adrián o del profesor Rubén, para que si perdieron algún detalle de esta clase o saben de alguien que no vio la clase y la quiere recuperar, pues bueno, ya con esto pueden, lo pueden hacer de manera síncrona, ¿no? Además de que si quieren pulir o perfeccionar algún detalle, pues bueno, ya viendo ya viendo o sea, la clase es el video, ustedes pueden estudiar eventualmente con eso. Eh, Nada más quisiera checar algunas precisiones. Más o menos, esta es la lista de temas que me pidió ver el maestro Adrián. Yo tengo algunos materiales ya preparados de cuando doy clases. Suelo dar clases en la Salle Américas. Entonces, ya ahí ya tengo bastante material para enseñar los temas. Nada más, antes de comenzar, ¿han visto algo de vectores con el maestro Adrián? Porque él nomás me pidió ver sumas de fuerzas. Y bueno, para ver sumas de fuerzas, pues hay que hallarle bien a los vectores, ¿no? Entonces, ¿cómo andan de vectores? ¿Ya vieron algo con el maestro? ¿Alguien que me pudiera decir? Sí, estaba, bueno, lo único que vimos fue magnitud de vector y ya. Ok, pero ya vieron ahí más o menos las generalidades, ¿no? Pues sí, se podría decir que sí. Ok, entonces miren, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir un material que tengo de vectores. Le vamos a dar así una repasada muy somera, muy general. Y ya si ustedes van detectando algo en lo que ustedes sienten que puedan ahí perder detalle o que no conocían, lo podemos ir viendo, ¿no? Para irnos a lo que es en sí la suma de fuerzas, que es un tema, o sea, ya las sumas vectoriales, ¿no? Que luego son de esos temas que ocasionan mucho dolor de cabeza para algunos estudiantes. Ahí se ve en pantalla. Sí. Sí, Sale, muchas gracias. Pues bueno, vamos a, vamos a avanzarle. Entonces, digamos, la parte teórica, histórica de los vectores o de aplicación la dejaremos un poquito de lado, sí, pero estos bichos, estos entes matemáticos, pues son valiosísimos para describir toda una serie de cosas, sí. Así retomando muy rápidamente, en cada vector hay que identificar cuatro elementos o cuatro partes, que es el punto de aplicación, la magnitud, que en este caso se puede interpretar como el largo de la flecha, los vectores gustan ser representados por flechas, la dirección hace sentido a el eje sobre el cual pueden estar aplicados. Podemos pensar en el eje X, el eje Y o algún eje oblicuo, ¿sí? Alguna dirección, ¿cómo se llama? Inclinada con un ángulo dado. Y en este caso el sentido les dicen si se recorre de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo para arriba o de arriba para abajo, ¿no? Es decir, aunque tú te encuentres en la línea, ¿sí? Aunque tú te encuentres sobre esta línea, pues bueno, me tienes que decir hacia dónde te diriges. Eso es muy importante en los vectores. Para distinguir a los vectores de los escalares o de los números normales, los números reales, los de la recta, el vector al símbolo típicamente se le pone alguna flechita en la parte superior o se ponen negritas. Chicos, cualquier duda que tengan, así, lo más simple y sencillo para mí es que puedan, ¿cómo se dice? Encender su micrófono e interrumpirme, ¿no? Porque de repente ando acá en la presentación y a veces no voy viendo. O si quieren ir escribiendo algunos comentarios en el chat,
o algunas preguntas en el chat. Aquí tengo doble pantalla, entonces puedo tratar de estarlo checando, ¿sí? Si no tienen la posibilidad de encender el micrófono, ahí vayan escribiendo, ¿no? Ahora, los vectores los escriben de dos maneras o bajo dos notaciones. Los pueden escribir como notaciones coordenadas. Ahí hagan un poquito de memoria de sus cursos de geometría analítica que les dan el punto 1,2, 3, menos 4, etcétera. Pues todos esos son vectores, ¿sí? Entonces hay gente que le gusta escribir los vectores como pares coordenados. Y hay algunas otras personas que les gusta una notación, yo le llamo más algebraica. Esta notación más algebraica les dan el valor de la componente y les dan la dirección. Ismael, sí estamos grabando la sesión, pero lo estoy grabando con un programa aquí en mi computadora, porque luego ya he tenido la mala experiencia de que si lo grabo como con la aplicación del... Yo trabajo mucho con el Teams, con el Meet, no estoy muy familiarizado y me parece que no, como que no sé cómo grabarlo. Y luego he visto que pierde detalle, pero no te preocupes, más vale preguntar porque luego me pasa que empiezo a dar la clase y se me olvida grabarla. Por eso ustedes hagan los comentarios con confianza, no se preocupen de eso. Bueno, como les iba diciendo, eh, los vectores se pueden escribir como pares ordenados, es decir, como estas coordenadas, o se puede utilizar una notación de vectores unitarios. Esta ahorita la vamos a explicar un poquito más detallado, pero lo que ustedes tienen escrito, permítanme aquí cambiar al rayador, o sea, esta forma de escribir o esta forma de escribir significa exactamente lo mismo. Vean que aquí esto es lo que ustedes ya deben de ubicar como la componente f de la componente x del vector, ¿sí? Aquí está. Y la componente y, u o vertical del vector, que aquí se encuentra. Entonces la diferencia es que aquí los ponemos en paréntesis y los identificamos como dos números sueltos, y aquí decimos que este número va en dirección x y que este número va en dirección y. Pero esto matemáticamente significa lo mismo. Les vamos a enseñar dos sistemas de coordenadas, unos que se llaman rectangulares, con los cuales estoy seguro ya están muy familiarizados, y unas que se llaman coordenadas polares. Les vamos a pasar ahí un par de fórmulas muy sencillas de aprenderse, y esto les va a ahorrar muchos dolores de cabezas para hacer las sumas de vectores. Van a ver que con esto se pueden pasar y hacerlos muy rápido. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Ahí con que le pongan sí o no en el chat. Sale, muchas gracias. Entonces, vamos aquí a recordar. Esto es bien importante en exámenes de admisión. Bueno, cuando se trata de exámenes de admisión hay que ser como muy puntuales en qué se va a preguntar, ¿no? Entonces, algunas preguntas de examen de admisión consisten en saber hacer las gráficas de los vectores. Primero vamos a ver ejemplos muy sencillos para graficar vectores en coordenadas rectangulares, ¿sí? Entonces 2,3 ya se la saben, son 2 a la derecha, 3 para arriba. La forma de escribir este vector en esta nueva notación, que es esta notación nueva que puede ser nueva para algunos de ustedes, es 2 en i más 3 en j. Hay gente que le gusta utilizar esta i para denotar la dirección horizontal, y hay gente que le gusta que la j la utiliza para denotar la dirección vertical. Entonces, en algunos libros o materiales de textos se lo van a encontrar así. En algunos, de hecho la gran mayoría están de esta manera. En algunos otros poquitos, y que esta es la notación que yo personalmente uso más, aquí van a tener 2 en dirección x, 3 en dirección y. Pero estas tres cosas que ustedes están viendo aquí significa exactamente lo mismo. Entonces, luego conocer estas notaciones les abre la posibilidad de que puedan abrir un libro avanzado de matemáticas. Y cuando digo avanzado es muy entre comillas, ¿no? Porque a veces lo difícil de agarrar libros avanzados es que uno no entiende los símbolos. Entonces, hay que ver los símbolos. Por ejemplo, el procedimiento para graficar es 3 a la izquierda, 4 para arriba. 3 a la izquierda, 4 para arriba. 3 a la izquierda, 4 para arriba. Significa lo mismo. Y para graficar el vector esto es bien importante.
el punto coordenado, digamos, en sí su naturaleza ya es ser un vector, pero para que ustedes puedan hacer la gráfica es muy importante que tracen una línea recta desde el origen hasta el punto que acaban de graficar. Entonces esa pudiera ser la diferencia entre el punto en el plano cartesiano y el vector en el plano cartesiano. Para poder hablar del vector es importante ponerle la flechita, aunque matemáticamente el vector y el punto son cosas completamente equivalentes. Menos 1, menos 5, 1 a la derecha, 5 para abajo, y hacen la grafiquita del vector, ¿no? Entonces esto se puede prestar a reactivos en los exámenes, donde les pueden poner el dibujo de un vector y ustedes en una serie de opciones identificar esto de por acá, o recuerdo por ahí que ya había unas formas de admisión más sofisticadas, donde hasta tú en un programita hacías el examen en computadora o te lo hacen con una app y tú tenías que hasta dibujar el vector, ¿no? Pero vean, es bastante sencillo. Entonces esta es la manera de graficar los vectores, ¿sí? Y ya de lo que hemos estado platicando, pues están las componentes, ¿no? El primer par ordenado es la componente X horizontal, el segundo par ordenado es la Y o componente vertical, ¿sí? Espérame, Lisita. Es que aquí tengo a Lisita, a mi niña más chiquita, dando vueltas. ¿Alguna duda de esto? Para pasar a la que sigue. Perfecto, vámonos, avancemos, ¿no? Ahora, vamos a enseñarles una nueva forma de graficar los vectores, ¿sí? Se llaman coordenadas polares. Por favor, escríbanme en el chat quién ha escuchado hablar de las coordenadas polares, o si de plano jamás habían escuchado eso o lo han manejado, o las ubican, a las coordenadas polares. Edgar me parece que nos dice que no, o no sé si era el no del otro. Porque lo otro, si se fijan, lo dije muy rápido, ¿no? Entonces, si esto no lo conocen, me puedo ir un poquito más despacio y dar más detalles, no ir tan correteado. Bueno, aquí yo me acuerdo que lo vi, pero no me acuerdo cómo graficarlos. Perfecto, o sea, gente que tenga nociones, estos temas cuando uno los ve en la prepa, híjole, ya los ves a la carrera. Y acá entre algunos de los profes luego ni saben que existen. Lo digo con mucho respeto. Pues es la profesión de uno. Edgar aquí hace un comentario bueno. Son sistemas de vectores bidimensionales. Eso es correcto. O sea, hay muchas maneras de encontrar un punto en un plano. Y ustedes ya conocen una, que son las coordenadas rectangulares, que también les dicen cartesianas, el X, Y. Muy bien, ya con eso me dan una noción. ¿Cómo se grafica? Bueno, ¿cómo se escribe para empezar un vector en coordenadas polares? Exactamente igual, ¿sí? Nada más que la primera componente va a hacer referencia a una distancia, ¿sí? Y la segunda componente va a hacer referencia a un ángulo. Aquí ahorita yo se los pongo con grados, pero para ser más correctos en los vectores en coordenadas polares, este número usualmente se pone como radianes. Entonces aquí van a encontrarse un múltiplo de pi o sea, en lugar de 180 grados ahí verían pi. O en lugar de ver aquí un 45, en un libro más formalón de matemáticas van a ver un pi cuartos, ¿no? Pero bueno, aquí yo lo voy a manejar con grados como para los que no manejan bien los radianes o le tienen miedo a los radianes, no le batallen, pero lo común es que aquí se los pongan en radianes, ¿sí? Para que lo tengan bien presente. Entonces, la primera componente les dice una distancia, la segunda componente les dice una dirección. ¿Cómo se encuentran universalmente las direcciones en el plano cartesiano? Muy fácil. En el cuadrante número 1, en el eje X positivo, esto es bien importante, ahí están los 0 grados. ¿Sí? Jamás se les olvide, este es el truco, este es el secreto para no cometer errores en las gráficas de coordenadas polares. Hay que acordarnos de sus cursos de geometría de ángulos, que normalmente es el curso de Mate 2 en la prepa. Los ángulos positivos se miden contra las manecillas del reloj. Entonces los ángulos tienen que ser medidos así. Siempre contra las manecillas del reloj.
Aquí hay un truco para que jamás se les olvide. Si ustedes ponen su mano frente a la pantalla y hacen que su pulgar apunte hacia ustedes, ¿sí? Ponen su mano derecha, lo tienen que hacer con la mano derecha a fuerzas, no funciona con la mano izquierda. Con su mano derecha pongan, hagan el simbolito de like, la manita para arriba, y hagan que su pulgar apunte hacia ustedes. ¿Sí? Nadie los está viendo, no les dé pena, háganlo. Y van a ver que la dirección de todos sus dedos, menos el pulgar obviamente, que apunta hacia ustedes, tiene la dirección de la flecha. ¿Sí? Entonces eso se llama regla de la mano derecha y los va a sacar de muchos apuros para torcas, para fuerza de Lorentz y para algunas otras cosas que seguramente van a ver posteriormente. ¿Sí? Si tienen, ¿por qué les estoy enseñando esta regla? Para que no se les olvide para dónde se miden los grados. ¿Sí? Los grados positivos se miden con la regla de la mano derecha, es decir, tienen que ir el giro contra las manecillas del reloj. Si aquí ustedes ponen un tornillo y tienen la duda existencial de si le doy vueltas en esta dirección, el tornillo lo voy a meter o lo voy a sacar, pues con esto ustedes sacan el tornillo. ¿Sí? Entonces la dirección de su pulgar les dice un tornillo para dónde entra o para dónde sale. Si ustedes le dan vueltas en el sentido contrario, el tornillo entra, ustedes lo aprietan. Entonces, como está dibujada la flecha, si ustedes le dan vueltas hacia el tornillo, lo van a aflojar, lo van a sacar. Ahora, ya que ubicamos el 0, entonces aquí tiene que estar 90, aquí tiene que estar 180, aquí tiene que estar 270 y hasta por acá tiene que estar 360. ¿Sí? A pesar de que este tipo de vectores, bueno, lo más común es que se los encuentren escritos así. Esta es una notación casi inventada. Yo esto no lo he visto así en el libro, pero así se los escribo a lo mejor para que los ubiquen. ¿Cómo pueden evitar ahí la confusión? Bueno, o sea, porque aquí puede surgir, oye, ¿cómo le hago para saber si esto está en coordenadas rectangulares como las de acá? O si está en coordenadas polares, porque aquí les van a hablar de alguna dirección o un ángulo, ese es el punto clave. Y por eso aquí yo soy muy propio y les pongo el símbolo de grado, ¿no? Para que sepan que esto no es una distancia, esto es una dirección. ¿Cómo le hacemos para graficar el punto? Se grafican al revés. Primero tienes que encontrar la dirección. Por ejemplo, 45 grados es esta dirección. Y ya que encuentras esa dirección, pues tienes que encontrar una distancia de 4 y ya graficas el punto. Entonces este es el 45, estos son los 45 grados y la distancia de aquí para acá tiene que corresponder a un 4. ¿Sí? No sé si haya alguna duda de cómo se graficó este. Entonces bien importante, primero los grados, después la distancia. ¿Sí? Entonces ahí está el dibujo, ahí está la flechita. Y ya el paso final es ese, del origen al punto, pues tú unes tu flechita. Por ejemplo, 5, 130 grados. 130 grados, pues tienen que estar entre 90 y 180. Entonces están por aquí. Entonces primero tienes que encontrar esta dirección y después asegurarte que de aquí para acá son 5 unidades. De hecho, si ustedes quieren hacer gráficas buenas en coordenadas polares, a fuerzas necesitan regla y transportador. ¿Sí? Pero bueno, conceptualmente esto les va dando la idea. Por ejemplo, 3 en dirección R, en dirección 240 grados, pues viene a ser este punto. ¿Sí? Y esto les tiene que dar un sistema universal de coordenadas 0, 360 grados. Entonces vean que también son muy sencillas de graficar. ¿Dónde puede estar la dificultad? Que si tú quieres hacer la gráfica de calidad o exacta, pues sí necesitas tu jueguito de geometría. A diferencia de las cartesianas que improvisar un XY con rayitas, pues es muchísimo más sencillo. Y el último pues es 7, 300 grados, ¿no? Y bueno, aquí les presentamos el concepto de grados positivos, que es el verde y el azul, y grados negativos. Entonces, yo soy muy enemigo de esto, pero en una de esas se lo encuentra en el examen de admisión, ¿sí? ¿Cómo se grafica por ejemplo, cómo podrías graficar un ángulo negativo? Muy sencillo, nada más las vueltas darlas en el sentido contrario, ¿sí? ¿Cómo graficas una distancia negativa?
Por ejemplo, para graficar una distancia negativa, lo que tienes que hacer es, encuentras la dirección 310, ¿sí? Encuentras la dirección 310 y en lugar de caminar hacia el frente, imagínate que empiezas a caminar hacia atrás. O sea, dar los pasos en el sentido contrario. De hecho, estos que les acabo de escribir aquí son exactamente estos mismos, nada más que están escritos de manera truculenta, ¿no? Con números negativos. ¿Sí? ¿Se pueden medir ángulos más grandes que 360 grados? Por supuesto que sí. Para que no se les olvide esto, es como si ustedes me dijeran que una rueda no puede dar una vuelta, no puede dar más de una vuelta. Claro que puede dar más de una vuelta. Entonces, si ustedes ya van en 360, ustedes pueden seguir avanzando e ir encontrando 540, ir encontrando 470, 520, 660, etcétera. Entonces, estos no los pierdan de vista. E, F, G y H son las mismas de aquí. Nada más que aquí las escribí con el truco de la distancia negativa o del ángulo negativo. Acuérdense, el ángulo negativo se mide como las manecillas del reloj, ¿sí? Es decir, así. Y para graficar una distancia negativa es como hacer una reflexión. Por ejemplo, para graficar el G con estos puntos, menos 300 grados, le daríamos hacia acá, ¿sí? Y luego, en lugar de caminar hacia adelante, caminaríamos hacia atrás, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda con este. Entonces, ya con esto deberían de poder graficar vectores en cualquiera de los dos sistemas. Perdón, ¿se podría regresar a la diapositiva anterior de esa, por favor? A la anterior de esta, Sí. o sea, perdón, esta, ¿verdad? Listo, gracias. Sale. Sale igual, cualquier comentario que tengan, ahí váyanlo poniendo en el chat y trato aquí de estar al pendiente de lo que ustedes me indiquen. Bueno, ahora vamos a, ¿cómo se llama? Enseñarles cómo pasar de coordenadas polares a rectangulares, ¿sí? La manera de hacerlo es con trigonometría. Entonces, cuando a ustedes les enseñan la mayoría de las veces estos temas en sus bachilleratos, incluso algunos de ustedes quizás hasta los hayan visto en secundaria, les enseñaron que hay que construir un triángulo rectángulo, ¿no? Donde la X es la base, donde la Y se maneja como una especie de altura, ¿sí? Y como tú tienes X y tienes Y, pues bueno, la distancia o el radio pues es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, para tú ir de polares a rectangulares, lo puedes, si pensamos en el cuadrante número 1, lo que hay que hacer es transformar nada más el punto a través de las definiciones trigonométricas. El coseno de este ángulo, pues va a ser el cateto adyacente, que es la X, entre la hipotenusa, que es la R, ¿sí? Y en este caso, el cateto opuesto al ángulo va a ser la Y, la vertical, y sabemos que el seno pues es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí la R la hace de hipotenusa, no me vayan a perder eso nada más de vista. Entonces, aquí solamente tienen que despejar la letra X y les van a quedar este par de fórmulas, ¿sí? Entonces, este par de fórmulas, vean que son muy sencillas de aprenderse. La X va con el coseno, la Y va con el coseno. X y Y deberán de ser proporcionales a la R, ¿sí? Muy importante, para que esta fórmula jamás de los jamases les falle, tienen que medir 0 grados en el eje X positivo. Entonces, sean muy cuidadosos si de repente les dan un ángulo de por acá. Por ejemplo, si les dan ese ángulo, estas fórmulas no valen, ¿sí? Este ángulo, o sea, para que les voy a marcar, por ejemplo, algunos ángulos incorrectos, ¿no? Que les dieran esos valores. Entonces, esos que están en rojo no sirven. Vamos a llamarlos el ángulo 1, el 2 y el 3. Entonces, si ustedes en un dibujo les dan estos y quieren usar estas fórmulas así como están, pues obviamente van a fallar estrepitosamente.
Los ángulos correctos son los azules. Este sería el 1, este sería el 2 y este de acá sería el 3. Entonces vean que tienen que utilizar ángulos mayores a 90 grados, ¿sí? Para que no vaya ahí a ocurrir el percance. Entonces, si ustedes les dan el vector en coordenadas polares, lo único que tienen que hacer es utilizar estas fórmulas para obtener las coordenadas cartesianas. Por ejemplo, aquí teníamos 4, distancia 4, dirección 45 grados, que es el E. Entonces, si tienen sus calculadoras a la mano, por ahí sáquenlas, sus calculadoras científicas, y váyanme verificando que les dan estos números, ¿sí? Otro tema bien crítico que yo le insisto mucho a los estudiantes, practiquen el uso de la calculadora, porque luego andan en el curso o en la clase y todo lo ven y todo dicen que sí, bien fácil. Y como luego no tienen práctica picando en la calculadora, cometen muchos errores de dedo. O cometen distracciones de que no vieron si la calculadora estaba en grados, estaba en radianes o estaba cambiada. Entonces, si tienen su calculadora, verifiquen estos números, ¿sí? Y también si uno de estos números no dan, me dicen para corregirlos luego. Luego por ahí puedo tener algún detalle en mis presentaciones. Sí, entonces no se crean que las presentaciones son perfectas. Tengo poquito tiempo con ellas y luego de vez en cuando les sale algún detalle. Por ejemplo, vamos con el F. El F es 5,130 grados. Vean que aquí ya voy revolviendo notaciones para que se habitúen a cualquiera de ellas. Y entonces en su calculadora, la enorme ventaja de estas fórmulas, escribe 5 coseno de 130. ¿Sí? Quizás no estén acostumbrados a calcular senos, cosenos y tangentes de grados mayores a 90, pero se puede. Y lo bonito de este sistema es que lo permite. Entonces 5 coseno de 130 les debe de dar menos 3.21. ¿Sí? Y lo interesante de esto es que no se tienen que andar fijando si es positivo o es negativo. El sistema es muy universal. Entonces estas fórmulas les regresan los signos correctos de las componentes en X y en Y. ¿Sí? 5 seno de 130, pues te da 3.83. Además de que es buen repaso, cuando ahí veían los temas de los signos de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, pues con esto ustedes lo van a poder acabar de afianzar. 3, 240 grados, que es el de por acá. Hagan 3 coseno de 240, 3 seno de 240 y vean que la calculadora les tiene que regresar los dos números negativos, menos 1.5 a la izquierda, menos 2.59 hacia abajo. ¿Sí? Profe, Sí, sí, Manuel. ¿y cree que eso venga en el examen? No, esto es para... Es que como no nos van a dejar usar la calculadora. Ok. No, esto es para que se familiaricen con el tema. ¿Sí? Ok. O sea, esto es como para que ubiques, porque lo que sí te va a venir lo que sí te puede venir en el examen es que te pongan una suma de estas. Y por ejemplo, si no tienes calculadora, hay unos temas donde tú puedes calcular senos, cosenos y tangentes de estos valores, ¿no? Pero eso ya es un tema de matemáticas. Ahí escriban en el chat, por ejemplo, ¿saben cómo calcular a mano el coseno de 45? Se puede hacer a mano, sin la calculadora. Entonces en tu examen te pueden poner un ángulo aquí de 45 y por ejemplo acá te pueden poner uno de 180 y tendrás que hacer la suma, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema tirado hacia la trigonometría. Esto es como para que cachen el tema, se familiaricen con él. Y en este caso lo de la, ¿cómo se llama? Ya que ustedes hagan su examen de admisión, parte de lo que ustedes ya deberían de saber de matemáticas es cómo sacar senos, cosenos y tangentes de los ángulos. Para ser muy más específicos, tienen que saber sacar a mano el de 0 grados, el de 30, el de 60, el de 90 y ¿cómo se llama? Y si te fijas es la tabla del 3, ¿no? 3, 6, 9, tienes que saber sacar el de 120, tienes que saber sacar el de 150, el de 180. Esto se los paso como comercial, puesto que no es una clase de trigonometría, pero bueno, aquí yo en mi presentación tengo estos ángulos que pues hay que hacerlos con la calculadora. Y bueno, no me habían dicho que ustedes no podían usar calculadora. Pero bueno, ahí les pegué la lista de números. Estos ustedes los deberían de poder saber sacar a mano con su, ¿cómo se llama? Sí, saber sacar a mano seno, coseno y tangente de esos números hasta el 360.
Pero bueno, digamos, ahorita nos podemos pelear o le podemos dar una repasada a esto si es que no lo saben hacer o no tienen las nociones. Pero de esto, el concepto, la fórmula, ¿alguna duda? Sale. Entonces, las fórmulas para regresarse, ¿sí? Las fórmulas para regresarse son muy sencillas, las de rectangulares a polares. En rectangulares tú vas a tener x y y, entonces para sacar la hipotenusa necesitas solo el teorema de Pitágoras. Entonces, esta es la fórmula cuando te dan x y y, obtener la r. Para obtener el ángulo hay que calcular la tangente inversa, ¿sí? La tangente inversa, de hecho, como que me dijeron que no los van a dejar usar calculadoras. La tangente inversa con calculadora sin calculadora, perdón, en este caso, va a tener que ver con una identificación de los números de por acá. Entonces las van a poder hacer. Nada más aquí es bien importante. Esta fórmula de tangente inversa solo les regresa números, esto es bien importante que lo sepan, solo les regresa números del 0 al 90. Entonces, si ustedes están calculando ángulos en los cuadrantes de acá, ¿sí? Van a necesitar van a necesitar un ángulo de corrección. Entonces, si ustedes calculan un ángulo por acá, solamente van a obtener un número del 0 al 90, ¿sí? Y en teoría el ángulo va a ser negativo porque van a tener a la x negativa y a la y positiva. Entonces esto les va a dar un ángulo negativo. Entonces la corrección que hay que agregarle es al ángulo que salga en el cuadrante 1, hay que sumarle 180. Si calculan un ángulo que está en el cuadrante 3, le tienen que sumar 180. O si ustedes quieren calcular un ángulo que está en el cuadrante 4, le tienen que sumar 360. Y aquí vamos a poner un par de ejemplos. Aquí ya no me voy a gastar mucho tiempo. Ya con lo que me dijeron de la calculadora, yo entiendo que algunos tipos de reactivos se van a limitar, pero sí quiero que vean estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el punto 2,3 está aquí. Entonces, si tú quieres sus coordenadas polares, por ejemplo, para calcular coordenadas polares, en tu examen de admisión, en lugar de que tengas aquí 3,6, en tu examen de admisión te va a aparecer 4, aquí 9, 4 y 9, 13. Entonces, aquí te va a aparecer raíz de 13. ¿Sí? Entonces, aquí en lugar de ese 3,6 va la raíz de 13. ¿Sí? Algo que ustedes pudieran calcular. Ya para identificar el 3 entre 2, tangente inversa, pues debe ser más o menos 56 grados. Si ustedes quieren calcular el de acá, para obtener bien los grados, si ustedes hacen esto con su calculadora, de hecho no está de más que lo sepan, su calculadora les va a dar este número, les va a dar menos 53.13. Entonces para obtener el ángulo bueno, hay que sumarle 180 y entonces ya tienes 5,126 y ya te quedas con el de acá. ¿Sí? Entonces esto, ¿cómo se llama? Y aquí les presento el caso de, ¿sí? Que es menos 6, menos 8, que sería un punto por acá. Con teorema de Pitágoras sacas por ejemplo, te da 100 exactamente. 36 y 64 da 100. Raíz cuadrada de 100 da 10. Y luego menos 8 entre 6, tangente inversa te va a dar un ángulo de 53 positivo. Pero fíjate, el 53 está acá. Entonces, esta es la parte como complicada de coordenadas rectangulares a polares, ¿sí? Que las calculadoras o digamos las tablas o los valores que ustedes les pueden dar ahí en estos exámenes de admisión, si no los dejan usar calculadora, a lo mejor ahí te pueden poner en el reactivo, te pueden poner algunas opciones o usted sepa que la tangente inversa de tal número da tal cosa. Entonces, para poderte regresar bien, acuérdense que aquí se tienen que corregir las cosas, ¿sí? Y miren, por acá puse el C. Entonces, aquí está el resumen, ¿no? Algo que está en cartesianas lo puedes tener en polares, algo que estaba en polares lo puedes tener en cartesianas. Ese es el objetivo de habernos aventado todo este paréntesis. Y ya con esto, ustedes están completamente listos para hacer las sumas de vectores o las sumas de fuerzas. Nada más, antes de irnos ya a las sumas de fuerzas, ¿alguna duda o comentario?
Sale, pues si no le avanzamos. Entonces vámonos a ya plantear, ¿cómo se llama? Algunas propiedades que tienen los vectores así muy rápidas, muy sencillas, ¿sí? Estas son, digamos, preguntas teóricas del tema que les pudieran aplazar por ahí. Entonces, nada más vamos a acordarnos de algunas definiciones. Hay unos que se llaman vectores coplanares, que son los que vamos a trabajar principalmente. Es decir, vectores que se encuentran en un solo plano. Y tiene que ver con uno de los comentarios anteriores que hacía Edgar, de que son sistemas de vectores bidimensionales. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es el caso de todos los vectores en un solo plano. No nos vamos a ir a lo tridimensional, que créanme, no es cosa del otro mundo, nomás le tienes que poner la tercera componente y sigues trabajando, ¿no? Los vectores no coplanares son aquellos que tú necesitas más de un plano para describirlo. Entonces aquí te ponen M y N, ¿no? Que evidentemente no están sobre la misma hoja de papel. En cambio acá los vectores R, T y S están sobre la misma hoja. Vectores libres son vectores que no están aplicados a ningún punto en particular, que están aplicados a puntos al azar en el espacio, ¿sí? Vectores colineales. Vectores colineales son aquellos que tienen la misma dirección, no necesariamente el mismo sentido. Por ejemplo, F1 y F3 tienen sentidos opuestos, F4 y F2 tienen el mismo sentido, ¿sí? Lo que sí es muy importante es que se encuentren en la misma línea de dirección, en la misma dirección, ¿sí? Entonces, esto sí es bien importante para este tipo de exámenes, saber que es un vector coplanar, saber que es un vector colineal. Incluso alguno de los problemas puede venir redactados en esos términos, ¿no? Vectores concurrentes. Vectores concurrentes o fuerzas concurrentes. De hecho, aquí la palabra vector, cámbienlo por la palabra fuerza y ya estamos en el tema de física. Vean que ahorita hemos platicado casi de puras matemáticas, pero o sea, vale la pena pulir la técnica matemática para poder hacer los problemas en física. Entonces, concurrente es vectores aplicados al mismo punto. Vamos a cambiarle el color para que se note un poquito más. Entonces B1 y B2 son concurrentes, aplican al mismo punto. D1 y D2 son concurrentes, aplican al mismo punto, ¿sí? F1, 2 y 3 son concurrentes, aplican exactamente al mismo punto. Entonces, vean, estas son definiciones, yo les digo, del libro. Vector resultante. Al vector resultante se le conoce como la suma de los vectores, ¿cómo se dicen? De los vectores involucrados. Entonces aquí están sumando 1, B1 y B2, entonces la resultante es la línea roja. Equilibrante. Equilibrante es un vector en la misma dirección que la resultante, pero en un sentido opuesto. Entonces la equilibrante se puede entender como aquella fuerza o aquel vector que contrarresta o desaparece a la resultante, ¿sí? Ahorita que empecemos, que vayamos a los temas de equilibrio, vamos a estar manejando a la resultante y al equilibrante de las fuerzas, ¿sí? Entonces también estos yo espero que sean conceptos que ya hayan visto, hayan escuchado en alguna vez. Igualdad de vectores. Un vector puede trasladarse, ¿sí? Es decir, estos vectores libres, una propiedad que tienen los vectores es que tú los puedes mover en el plano cartesiano. Ya una vez que lo tienes construido, te puedes ir, este vector A, una vez que lo graficaste originalmente aquí, lo puedes mover a cualquier parte del plano cartesiano para que se le aplique a un punto en específico. Entonces, aquí hablamos de que el vector A, B y C son vectores equivalentes. ¿Cuál es la diferencia de A, B y C? El punto de aplicación. Pero van a tener el mismo largo y la misma dirección. Y para construirlos vas a utilizar la misma diferencia de cartesianas, ¿no? O sea, avanzar tanto a la izquierda, avanzar tanto para arriba. Avanzas tanto para la izquierda, avanzas tanto para arriba, ¿sí? Entonces, ahora sí vámonos a lo que nos interesa el día de hoy. Sumas de vectores o las sumas de fuerzas. Entonces, ya platicamos de los vectores. El punto es ver sumas de fuerzas. Por lo tanto, hablar de sumas de fuerzas
es hablar inherentemente de sumas de vectores. La regla para sumar vectores es tremenda. Bueno, espérenme, aquí me falta ver el negativo del vector. El negativo del vector nada más es multiplicar por -1 cada componente. ¿Sí? Por ejemplo, el negativo de A es como se llama, de 2,3, pues es -2, -3, de tal forma que si este es una resultante, pues este es su equilibrante, ¿sí? Y si tú sumas este con este, te tiene que dar el vector 0. El vector 0 es aquel vector que no aplica ninguna fuerza, que es un punto en el origen, ¿sí? Si aquí tú tienes -2,1 y quieres su vector negativo, cambias los signos, entonces este -2 se hace 2 y este 1 se hace -1. De tal forma que si tú sumas b con -b, obtienes también el vector 0. Si el vector lo tienen en ángulos, ¿no? En coordenadas polares, ¿cómo obtienes la equilibrante? Muy fácil. Súmale 180 al ángulo. Esa es la regla, ¿sí? Para que en lugar de que apunte para acá, apunte en la dirección opuesta. Cuando ahí he escuchado alguna vez, es que le di a mi vida una vuelta, un giro de 360 grados, pues bueno, eso literalmente significa que tu vida va a seguir igual. Si tú quieres cambiar de dirección tu vida, pues dale un giro de 180 grados, ¿no? O de 45 grados, o de 90, vas a ir en otra dirección. Sí, hay para que pulan la frase, los dichos. Entonces, si tú quieres invertir 2,30 grados, pues hay que escribir como 2,210 grados. ¿Cómo pasamos de aquí para acá? Nada más súmale 180. ¿Sí? Y en este caso aquí 1,300, pues para que apunte en la dirección opuesta. A este 300 se le quitó 180, o a este 300 le puedes sumar 180 para que te dé 480. Sí, pero como es más habitual hablar del 0 al 360, pues a este 300, esos 180 tú se los puedes agregar o tú se los puedes quitar. Y ya con eso haces que el vector apunte en la dirección opuesta. No sé si hay alguna duda con esto. Ok, muchas gracias. Avanzamos. En problemas de fuerzas es lo mismo empujar que jalar, ¿sí? Entonces, que tú tengas que el vector esté apuntando de aquí para acá, o te pongan un dibujo de aquí para acá, tú puedes pensar que aquí hay que tener mucho cuidado con no confundir un punto de aplicación con ya la aplicación de fuerza en sí. El punto de aplicación es aquí, pero digamos que en un dibujo o en un diagrama tú puedes hacer que el vector empuje o que el vector jale. Nata, ayúdame. Elisa, espérame, estoy dando clases. Ahí disculpen, que había como mucho ruido por acá. Perdón, les decía, o sea, es equivalente empujar que jalar con las fuerzas, ¿sí? Entonces, aquí tengan cuidado con no confundirlo con lo del punto de aplicación. Esto es un diagrama, digamos, para hacer un ejercicio, pero ya propiamente el punto de aplicación es el rojo. Este no es el punto de aplicación, porque ahí ni siquiera hay un objeto para mover. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Los vectores libres. Los vectores libres son aquellos que ustedes pueden trasladar, ¿sí? Pueden mover. Y por ejemplo, si ustedes tienen estos dos, por ejemplo, en el caso A, son vectores libres, ¿sí? Donde aplican como a cualquier punto. Y en estos ya son vectores concurrentes, porque ya se le está aplicando al mismo punto. Sí, y estas operaciones que son multiplicación por escalar, norma de un vector, esto me lo voy a brincar. Esto no me pidió el maestro Adrián que lo revisara, más bien que me fuera a las sumas de fuerzas. Entonces, las reglas para sumar vectores son bien sencillas. Primera regla, el vector solo puede estar en coordenadas cartesianas para sumarse. Los vectores en coordenadas polares no se vale que se sumen. ¿Sí? Entonces escriban esa regla por ahí, hagan una notita, ¿sí? Ahí se lo tatúan en el brazo. Los vectores solamente se pueden sumar
si están en coordenadas rectangulares o cartesianas. Si no están en coordenadas rectangulares o cartesianas, de hecho el truco es simplemente sumarlo, transformarlos primero las coordenadas polares a rectangulares, y ya que lo tienes en rectangulares, entonces sí, ya lo vas a poder sumar. Por eso nos aventamos todo toda la introducción de allá atrás. Por ejemplo, aquí vamos a plantear cómo hacer la suma de 2,3 con menos 3,4. La regla es, se suman componente por componente. Entonces las X se suman con las X y las Y se suman con las Y. Entonces, si quieren hacer la suma de 2 con menos 3, ¿sí? Esto ya hacen la reducción de términos semejante. 2 y menos 3 les va a dar un menos 1. 3 y 4 les va a dar el 7 de acá. Entonces vean que hacer las sumas de fuerzas con componentes en X y en Y, pues es bastante simple, bastante sencillo. ¿Sí? Ahora, hay un equivalente gráfico que los puede sacar del apuro. ¿Sí? Si ustedes tienen que hacer una cuenta de sumas vectoriales así muy complicadas, ustedes pueden salir del apuro fácilmente haciendo un dibujo o planteando un dibujo. ¿Qué es lo que se hace? El vector 2,3 aquí está, y el vector menos 3,4 se trasladó. Entonces este vector originalmente estaba por acá. Una forma de hacer gráficamente esto es, cada vector que tú vas sumando, digamos que aquí vas a tener todos los vectores, los empiezas a trasladar. Y nada más hay que poner el punto de aplicación al final de cada flecha. ¿Sí? Y si ustedes hacen la cuenta aquí, ¿cómo se dice? Van a tener menos 1,7 y vean, les da el menos 1,7. ¿Sí? Menos 1 para acá, 7 para arriba. Entonces los métodos gráficos para resolver sumas de vectores, lamentablemente como que son muy despreciados, pero o sea, esto yo creo que es lo que te permite entender el tema. Ahora, en términos de un problema de fuerzas, se pueden imaginar que son dos personas aquí jalando, ¿cómo se llama? Jalando a partir de un punto. Entonces queremos saber, estos dos niños que se están peleando, para dónde van a mover el objeto, ¿no? Entonces lo van a empezar a mover para acá a través del jaloneo. Entonces los vectores originales son A y B. Entonces se puede resolver de dos maneras. El vector B se pasa a la punta del A y encuentras el resultado, o el vector A lo pasas a la punta del B. ¿Sí? Y a esto en muchos libros lo conocen como el método del paralelogramo. ¿Sí? Y si quieres el resultado en coordenadas polares, pues bueno, el menos 1,7, pues le aplicas las fórmulas que vimos y puedes obtener su resultado. Aquí vamos a ver un caso más complicado. ¿Puedes sumar tres vectores? Claro que sí. Puedes sumar 2,3 con menos 3,4 con 1, menos 5. Entonces las X van con las X. 2 y menos 3 te va quedando menos 1, y menos 1 más 1 te da un 0. Y luego acá tienes 3 y 4, 7. 7 menos 5 te da un 2. Y vean, esa es la resultante, que se puede obtener también por método gráfico. ¿Sí? Entonces, la suma de vectores es conmutativa. ¿Qué significa esto? El orden de la suma no altera el resultado final. Entonces aquí les empiezo a poner ejemplos y también se cumple gráficamente, que es una de las cosas que a mí que yo lo veo y me impresiona. Aquí tengo A, B y C, pero aquí pude haber seguido C, A, B, o aquí pude haber hecho B, C, A. Entonces vean, algebraicamente hacer esto es muy muy sencillo y gráficamente es muy muy ilustrativo. ¿Sí? Y en coordenadas polares, pues el resultado sería 2 en dirección 90 grados. Antes de avanzar, ¿alguna duda con o estos ejercicios? Profe, ¿Sí? ¿qué es lo de abajo? Esto de aquí abajo Ajá.
es el resultado en coordenadas polares. O sea, nada más como para que veas que la suma se tiene que hacer en cartesianas, ¿sí? En rectangulares. Y el resultado aquí, como por una cuestión ilustrativa, pues la puse en coordenadas polares, nada más. O sea, que sería el resultado del rojo. El resultado aquí es menos 1,7, que en polares sería 8,06 a 98,13 grados. ¿Sí? Y por ejemplo acá dio 0,2, entonces en polares el resultado es 2, en dirección 90 grados. Acuérdate que aquí está el 0 y aquí están los 90 grados. ¿Ya queda más claro? Sí, profe, gracias. Sale, no, al contrario, gracias por la pregunta. Chicos, son las 11:05. Su profesor me dijo que les daba 10 minutotes de descanso, ¿eso es correcto? Sí, profe. Sale, entonces son las 11:05. Los veo aquí pues a las 11:15 para continuar, ¿les parece? Sale, entonces tenemos 10 minutos. Sale, ya estamos de vuelta en la clase. Vamos a plantear algunos ejercicios simples que puedan ser hechos así sin calculadora, digamos bajo así como muchísima lógica. Vamos a plantear así como algunas sumas de fuerzas muy sencillas. Todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabamos de discutir, es bueno que lo tengan presente. Yo creo que lo más valioso a lo mejor de ver un poquito de teoría es que te puede ayudar a entender, a dominar el tema, y ya si te encuentras como en situaciones nuevas, pues vas a tener con qué defenderte, ¿no? Entonces vamos a plantear así algunos ejercicios tipo examen o tipo digo libro básico, el Pérez Montiel. Así a lo que me explican, les recomiendo que le den una checada a este libro de Pérez Montiel. Sí, se llama Física General. Fácilmente lo pueden encontrar ahí en algún sitio. Entonces, supongan que tienen un cuadrito, ¿sí? Tienen un bloque y ustedes le quieren aplicar, nada más dejen hacer como las líneas más adecuadas, quieren aplicarle el siguiente juego de fuerzas. Quieren aplicarle una fuerza de izquierda a derecha vamos a ponerle 6 newtons. Luego le quieren aplicar una fuerza hacia arriba vamos a ponerle 3 newtons, no, ¿de qué tamaño veo esa flecha? De 4 newtons. Y vamos a aplicarle una fuerza así inclinada. Vamos a ponerla a 45 grados. Sí, porque 45 es uno de esos valores que se puede obtener fácilmente con las fórmulas, o sea, de seno, coseno y tangente. Para 45 lo podemos obtener con relativa facilidad. Y vamos a poner por aquí, ¿qué número será bueno? Vamos a ponerle 6 newtons también. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Y para hacerlo, digamos, más fácil, vamos a ir agarrando aquí el dibujo. Y vamos a resolverlo con, aquí tengo un editorcito de ecuaciones con el que suelo dar clases. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer estas 4 sumas. ¿Cuál sería el truco para hacerlo? Y aquí me falta, le debo de poner el ángulo. Había dicho que, digamos que esto apunta en dirección 45 hacia acá, ¿no? Entonces imagínense el ángulo que existe. Vamos a poner un plano cartesiano, digo, para empezar. ¿Sí? Y cuando yo decía los 45 grados me refería a este número.
Ok, ya está. Entonces, digamos que les avientan este ejercicio. Entonces, el truco está en que ustedes puedan escribir esta suma en coordenadas rectangulares, ¿sí? Y que puedan detectar cómo este vector lo pueden poner como esa suma. Entonces, vean, si consideramos el origen y les dicen que esta es una flecha que está por acá en 6, quiere decir que este es el punto 6,0. No sé si estén de acuerdo. ¿Sí? El punto de por acá sería 0,4. No, sí que 0,4, o sea, subes 4, no te mueves nada en X y en Y, aquí te quedas en el 0. Y el problemático va a ser este. ¿Sí? El problema, digamos, más, la dirección más latosa o lo que vamos a tener por aquí es algo que nosotros no podemos sumar. Lo podríamos poner así, ¿no? Como 0,45 y le voy a poner aquí de color rojo porque pues bueno, eso yo no lo puedo sumar así como está. Entonces lo que yo necesito hacer es detectar que ese 45 le puedo sumar el 180, ¿sí? O resolverlo por trigonometría sabiendo que no puedo hacer ¿cómo se llama? Que no puedo utilizar calculadora. Aquí voy a necesitar como una especie de acordeón, ¿no? Por ahí, no sé si sepan que el seno de 45 grados es exactamente igual a 1 sobre la raíz de 2. ¿Sí? Por favor escríbanme en el chat si están familiarizados con esto, si no como para explicarlo así de manera muy rápida, muy express. Coseno y seno de 45 son exactamente 1 sobre la raíz de 2. Si están familiarizados con eso, no están familiarizados con eso. Ok, Pati dice que sí. Bueno, si no les vamos esbozando de dónde puede salir eso, muy fácil. Si dicen chin, es que a ver cómo que el coseno da eso, háganse su triángulo rectángulo. Aquí le ponen un 1, aquí le ponen un 1. Por el teorema de Pitágoras, aquí les va a quedar una raíz de 2. ¿Sí? Y sabemos que el ángulo de aquí es de 45 grados, entonces puedes calcular seno, coseno y tangente ya con esto. Y vas a ver que el seno de 45 pues es 1 sobre la raíz de 2. ¿Sí? Entonces quiere decir que esto de acá, este 6, lo vamos a poder descomponer así. Va a tener una parte en X, que de hecho esta flechita sí la voy a dejar así como más finita. Y va a tener una parte en Y. Entonces este punto, que estrictamente es 180 con 45, lo cual creo que les da como 225. ¿Sí? O sea, aunque este vector en rojo se debió de haber escrito así de acuerdo a lo que les platicaba, pues bueno, lo vamos a poder calcular con esto del seno y coseno de 45. Entonces, de acuerdo a estos resultados, y extendiendo lo de funciones trigonométricas, que les digo eso más o menos yo esperé que también pudieran estar un poquito familiarizados con eso. Entonces quiere decir que el coseno de 225 te tiene que dar menos 1 sobre la raíz de 2. ¿Por qué menos 1? Ah, porque estás yendo hacia la izquierda. ¿Sí? Y el seno, en este caso, el seno de 225, pues te tiene que dar también menos 1 sobre la raíz de 2. ¿Por qué te da un número negativo? Ah, porque vas para abajo. Igual para identificar mejor, este lo voy a poner de color azul y este lo voy a poner aquí de color como naranja, ¿no? Entonces este coseno de 225, ¿sí? Pues es el azul. Y se los voy a poner también de azul. Esta va con esta.
Y este seno de 225 que está aquí es el que va para abajo. Acuérdense, coseno va con X, seno va con Y. Entonces vean, aunque no tienen una calculadora, la idea del cero del sistema de coordenadas polares 0, 360 lo pueden seguir utilizando sin la calculadora. Por lo tanto, este punto, ya para obtener las coordenadas transformadas, pues ahora sí nos recordamos que la X viene dada por R coseno del ángulo y que la Y viene dada por seno por R seno del ángulo. Entonces, para transformar este par de puntos, este punto de aquí, lo que vamos a necesitar escribir es el radio de este vector, que es el 6, ¿sí? Entonces aquí va el 6. Y el 6 va a multiplicar al coseno de 225. Aquí lo pongo paso por paso. Ya cuando andan en un examen de admisión, ustedes no tienen que escribir todo paso por paso. De hecho, tienen que ser como muy rápidos. Pero aquí yo les pongo el detalle para que no se me pierdan, para que se familiaricen con todo lo posible. ¿Sí? Y bueno, entonces vean, este 6,45, pues digamos que no, o sea, no lo vayan a confundir. De hecho, no vayan a cometer el error de pensar que esa es dirección 45 grados. En realidad se debe de escribir así. Y era lo que les decía en la otra parte de la clase, en la primera parte, que hay que tener cuidado si no trabajas en el sistema 0,360 para usar estas fórmulas, ¿sí? Y si no, aquí acudes a trigonometría, tienes hipotenusa, quieres el cateto opuesto, quieres el cateto adyacente, pues se saca con seno y con coseno, ¿sí? Y aquí tú tienes que poner los signos a manos, como van para la izquierda y para abajo, los pones como menos. Entonces esto de aquí, pues es equivalente a que tengas esto de por acá. A que aquí tuvieras el coseno de 45 y a que aquí tuvieras menos el seno de 45. Ese signo también se puede obtener por identidades o propiedades trigonométricas, ¿sí? Entonces vean que la dificultad del tema de sumas de vectores, ¿sí? O de sumas de fuerzas, es como la técnica matemática. Por eso le invertimos prácticamente la mitad de la mitad del día de hoy a ver eso. Bueno, a la mitad de la hora, ¿no? Bueno, de la sesión, que son 2 horas. Y como ya sabemos cuántos valen estos, pues este de acá se va a convertir aquí le voy a poner una fracción, y ahí va la raíz de 2, y aquí va la raíz de 2, ¿sí? Y ya como todo está en cartesianas, ahora sí lo pueden sumar. Entonces van a tener 6 menos 6 veces la raíz de 2, ¿sí? A este número, al 6, le van a quitar, lo van a reducir con este. Vamos, para que se vea bonito esto, dejen ponerlo como en un paréntesis grande. Y aquí va el 4, hay que quitarle este. Y entonces a 4 le retiras este número. ¿Sí? Ahora, estas operaciones las pueden hacer con las fracciones, las pueden hacer algebraicamente. Aquí acordándonos un poquito de álgebra, pues el truco para hacer esto es utilizar la regla de los cruzados, para que esto les quede como una fracción. Aquí les va a quedar raíz de 2, aquí les va a quedar 6 veces la raíz de 2, ¿sí? Y a este le van a quitar el 6. Entonces este sería el primer número. Y el de por acá les va a quedar la raíz de 2 como común denominador, ¿sí? Acuérdense, es como si a este le pusieran un 1 abajo y un 1 abajo. Entonces común denominador raíz de 2, 4 por raíz de 2 les queda de un lado. Y del otro, ya el número que tenían, ¿no? 1 por 6, pues les queda el 6. Obviamente fuera de la raíz, ¿sí? Y este es el tipo de opciones que les podrían aventar ahí en el examen si no les van a dejar usar una calculadora. Ahora, no se rompan tanto la cabeza. Es bueno que se familiaricen por ahí con algunos números, ¿no? La raíz de 2 es 1.4. Entonces puedes hacer a mano o 4 por 1.4 y 6 por 1.4. Y ya le quitas luego estos números.
O también en los exámenes de admisión muchas veces lo que te piden o lo que te solicitan es que tú puedas dar como un esbozo en dónde acabó el objeto. Si acabó en el cuadrante 1, acabó en el cuadrante 2, en el 3 o en el 4. ¿Sí? Entonces son algunas de las cosas ahí que luego, o malabares que uno tiene que ir haciendo. El objeto va a acabar por acá. ¿Sí? Así a ojo de buen cubero el objeto va a acabar por acá. Entonces, no sé si hay alguna duda en este ejercicio. O comentario. No, profe. Sale, entonces, vamos a plantear otro diferente. ¿Sí? Digamos que, a ver, ¿dónde lo puse? Es que vean, aquí ya tengo como muchos ejercicios, bueno, de otras clases, pero casi todos están planteados con calculadora y eso sí no me habían comentado digo, hasta que lo hicieron ustedes. Vamos a plantear otro ejercicio, vamos a tener otro plano cartesiano, vamos a hacer uno de estos clásicos. Entonces vamos a suponer que tienen una fuerza en esta dirección a ver, déjenme corregir una cosa aquí para simplificarme la vida. Quiero que me aparezcan las líneas más gruesas. Ahí está. Entonces voy a tener una fuerza, ahora vamos a ponerle hacia la derecha de 3 newtons. Vamos a tener una fuerza que aplica para acá ahorita le pongo el ángulo. Primero vamos a ponerle el valor. Vamos a ponerle aquí 10 newtons. ¿Sí? Y vamos aquí a ponerle un ángulo de 30. Y vamos a ponerle una para abajo. De 5 newtons. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con estas de aquí. Y este problema voy a tratar de ser todavía mucho más puntual para resolverlo. ¿Sí? Sin plantearlo tanto, o sea, hacerlo de manera directa, sin que ello implique que a lo mejor se me pierdan. Entonces, aquí vamos a necesitar una cosa para no desviarnos tanto del problema. Vamos a recordar o averiguar cuánto es seno y coseno de 30 grados. ¿Sí? Entonces, aquellos que dicen, ¿cuánto era el seno de 30 o el coseno de 30 y no me acuerdo cómo hacerlo? Es bastante sencillo. Hay que dibujar un ángulo con un juego de triángulos, con unos ángulos complementarios que sean de 30 y de 60. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? O bueno, todavía para que se acuerden más fácil de cómo hacer creo que es más fácil. Acuérdense que hay que hacer un triángulo equilátero. Sí, creo que es más fácil abordarlo de ahí. Aquí tengo una pequeña herramienta para hacer para hacer polígonos regulares. ¿Sí? Van a tener un triángulo equilátero. El triángulo equilátero siempre tiene ángulos de 60 grados. ¿Sí? Así para que 60 por 3 pues les da los 180. Entonces acuérdense, el truco para sacar seno coseno de 30 y de 60 es recordar al triángulo equilátero.
Ya que tienen el triángulo equilátero, van a hacer lo siguiente. Al triángulo equilátero le van a poner una medida de 1. Eso tampoco, eso, ¿cómo se llama? No, le van a poner una medida de 2. ¿Sí? Entonces ese es el otro, como el otro dato que tienen que recordar. Es un triángulo equilátero de lado 2. Y después, como la trigonometría aplica para triángulos rectángulos, de uno de los vértices marcan una altura. Entonces, si ustedes hacen eso correctamente, ahora tienen dos triángulos rectángulos que tienen lado 1, ¿sí? De hecho, nada más necesito uno de estos. Y este ángulo de 60, pues se transforma en este ángulo de 30, en dos ángulos de 30, ¿no? Entonces, acuérdense, es un triángulo equilátero de lado igual a 2. Entonces, ahí está. Y este es el triángulo como quien dice que necesitamos. ¿Sí? Entonces tengo aquí 30, aquí tengo 60, este mide 1, este mide 2. Hay que calcular el lado verde. ¿Sí? Y con el lado verde vamos a poder sacar los valores trigonométricos evidentes para 30 y para 60 grados. Entonces, lo primero que necesitamos es, con teorema de Pitágoras, encontrar este lado. Voy a tener que la hipotenusa es ese 2, entonces 2 al cuadrado debe de ser igual a 1 elevado al cuadrado, más le voy a poner la x elevado al cuadrado, y en este caso la x, pues es la altura del triángulo, ¿no? O el lado desconocido. Entonces vamos a calcularlo. Entonces voy a tener x es igual a la raíz cuadrada de, digamos, haciendo esto muy rápido, va a ser 4 menos 1. ¿Sí? Este se eleva al cuadrado, este da un 4, este se eleva al cuadrado, da un 1, este va a pasar restando, ¿sí? Entonces al 4 le quito 1, me queda un 3. Entonces el lado que me está haciendo falta, es decir, la x, es igual a la raíz cuadrada de 3. Entonces ya tengo aquí la x, ¿no? Y con esto yo puedo calcular seno, coseno y tangente. Por ejemplo, quiero el seno de 30 grados, que es el dato que viene aquí en el problema que nos inventamos, ¿no? O sea, no pierdan de vista esto. El que voy a querer ahorita es el de 30. No me voy a gastar toda la clase así como que deduciendo estos, pero siempre es buen repaso que vean de dónde sale. Y si saben de dónde sale, van a tener ahí nociones para salir del apuro en el examen. Lo más recomendable es, hay unas tablitas de estas cosas, hay una en Wikipedia, ahorita se las proyecto, macheténsela, apréndasela de memoria, ¿sí? O ahorita les enseño una mnemotecnia para que se aprendan todos los valores. Pero bueno, ahorita le avanzamos a eso. Pero es importante que sepan de dónde sale, porque si no el cerebro no lo va a cachar y no va a querer aprendérselo. Entonces el cateto opuesto es el 1, ¿sí? Y la hipotenusa es el 2. Entonces el seno de 30 es un medio, es decir, 0.5. Y si tienen su calculadora y dicen, caray, a ver si eso es cierto, en su calculadora, para verificar, hagan seno de 30 grados, ¿sí? Entonces cateto opuesto sobre hipotenusa, 1 sobre 2 es igual al seno de 30, les tiene que dar 1.5. Yo lo voy a manejar como un medio, ¿sí? Si queremos el coseno de 30, en este caso, este lado valía raíz de 3, este es cateto adyacente, entonces es raíz de 3 sobre 2. Es el valor exacto. Y si lo hacen con su calculadora, les va a dar .866, me parece, ¿sí? Este es aproximadamente .866. ¿Cómo es que uno se los aprende utilizándolos? Necesitan, tengan la mayor cantidad o nivel de práctica para que se los puedan aprender de memoria, ¿no? Y este es nuestro acordeón. Vamos a necesitar a seno y coseno de 30. Quieren la tangente de 30, pues hagan este entre este, ¿sí? Y aplican ahí la regla del sándwich. Entonces, para que esto no se nos pierda y no se nos olvide, vean, voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a poner por acá, para que la deducción no se nos olvide. ¿Sí? Lo único que hice, copié las ecuaciones para acá, el dibujo.
y aquí voy a dedicarlo exclusivamente para resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces ese es nuestro acordeoncito para hacer esta suma. Ahora sí, después de desviarnos o recordar o justificar de dónde sale el seno, coseno de los ángulos evidentes, entonces esta suma de vectores tiene que ser 3,0, que es este de aquí. Luego a este le deben de sumar 0,-5. Y este de acá se va a transformar. Vean que la X va hacia la izquierda, entonces ese tiene que restar, ¿sí? Y aquí van a poner 10, que debe de multiplicar. ¿Sí? No, dejen aquí nada más. Sí, aquí debe de ir menos 10, que tiene que multiplicar al coseno de 30, ¿sí? Y coseno de 30 ya vimos que es raíz de 3 sobre 2. Entonces, el coseno aquí les va a quedar raíz de 3 y aquí les va a quedar entre 2. Entonces, este vector se hace esta componente de aquí. Y para obtener la vertical vamos a necesitar, en este caso, 10, que debe de multiplicar al seno de 30, y seno de 30 es un medio, entonces ahí les queda de esa manera. ¿Qué simplificaciones pudiéramos hacer de aquí? Nada más este 10, simplificarlo con ese 2, entonces este número se hace aquí 5 veces la raíz de 3, y este número de acá, 10 entre 2 se hace un 5. Y ya el procedimiento final pues es hacer esa suma, ¿no? Entonces nos va a quedar 3 menos este. ¿Sí? Les quedaría 3 menos 5 veces la raíz de 3. Y como no pueden usar calculadora, pues así se queda expresado. Esto es una cantidad. ¿Sí? Y así les puede aparecer la opción del examen si no los van a dejar usar calculadora. Y luego es 0 menos 5 más 5 les da un 0. ¿Sí? Este con este con este. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El objeto muy probablemente se va a mover para, me parece que para abajo. La raíz, la raíz de 3 me parece que es como un 1.4, a ver, déjenme ver, o un 1.7. 1.7, ¿sí? Entonces 1.7 por 5 evidentemente va a ser más grande que 3, entonces el resultado es que el objeto se tiene que mover para abajo. También en este tipo de exámenes de admisión o de opciones, muchas veces no les preguntan un resultado numérico al final, pero les pueden preguntar físicamente qué debe de ocurrir. Digamos que las opciones pudieran ser: el objeto se debe de ir para arriba, el objeto se debe de ir para abajo. O la pregunta pudiera ser: ¿hacia dónde tienes que aplicar una fuerza para obtener un equilibrante, ¿no? Entonces, si tú quisieras equilibrar la roja, que es la combinación de estas tres, pues la respuesta pudiera ser: para equilibrar necesito aplicar una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Entonces piensen en ese tipo de posibilidades. ¿Sí? En este caso el azul sería el equilibrante. No sé si hay alguna duda con esto o algún comentario. Todo súper claro, no los he mareado. No sé, o sea, como yo no les he dado clase, yo no sé si a lo mejor les estoy subiendo mucho o el nivel anda bajo o se están aburriendo o a lo mejor me estoy pasando de la raya y esto se les hace complicado. Necesito que me retroalimenten yo para ir ajustando la clase lo mejor que se pueda. No, profe, eso va entendiendo. Ok, entonces aquí más o menos vamos bien, Ángel. Sale. Entonces, estos son los problemas que les iba a plantear. ¿Sí? Digamos, esto es como para digamos, aterrizar muy bien o aplicar muy bien lo que decíamos de la suma de fuerzas, de la suma de vectores. Y vamos a brincarnos a otro tema. ¿Sí? Voy a preguntarle a Rubén, que es el encargado de organizar esto, como qué nivel de ejercicios quieren, o a lo mejor si se andan basando en un texto para la siguiente clase, que hagamos como puros ejercicios, ¿no? Y que sean ejercicios muy enfocados a
a la preparación del examen y puedan ahí sentirse, o sea, que ustedes le saquen el mayor provecho a esto. Vámonos a revisar otro de los temas que me encargó su profesor, ¿sí? Ya platicamos de vectores, ya platicamos un poquito de equilibrio, nociones de equilibrio, pero esto lo vamos a retomar un poquito. Pero para no quedarnos cortos, vamos a revisar así muy rápidamente leyes de Newton y problemas de gravitación universal. Sí, que estos también, estos van a ser fáciles de que los tomemos, ¿no? O que los podamos más o menos sacar a mano. Entonces vamos a cerrar esto de aquí. Denme un minutito en lo que abro otro material para trabajar. Es lo bueno de que luego ya vas a tienes varios años dando clases, ya ya tienes así como muchos materiales a la mano. Entonces vamos a discutir así muy rápida y someramente las leyes de Newton. ¿Sí? Sobre todo en la cuestión de concepto. Y ya ahorita que las platiquemos, buscamos algunos ejercicios o preguntas tipo de este tipo de cuestiones. Entonces, tradicionalmente las leyes de Newton se enseñan así como ley de inercia o primera ley de Newton, ley de fuerza, segunda ley de Newton. Aquí sí es bueno incluso que se apliquen los numeritos. En algunos formatos de preguntas de examen puede venir, dígame cuál es la primera ley de Newton. Ah, es la ley de inercia. O te pueden preguntar también cómo es la ley de inercia de Newton. ¿Sí? La segunda ley va forzosamente con esta cuestión de fuerza es igual a masa por aceleración. Por eso le llamamos la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton, que es la famosa ley de acción-reacción. ¿Sí? Entonces vamos a explicarlas como se enseñan tradicionalmente y vamos a introducir un nuevo concepto que luego por ahí les pueden preguntar en el examen, que es el momento o cantidad de movimiento. Y vamos a reformular así muy rápido cómo es que se pueden plantear estas tres leyes en términos del momento. Entonces, la primera ley de Newton es la ley de inercia. Palabras más, palabras menos, dice que un objeto no puede cambiar su estado de movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él. O sea, esto significa que si un objeto está en reposo, va a tratar de mantenerse en reposo, ¿sí? O sea, un objeto de la nada no tiene por qué moverse. Y también lo contrario es cierto. Si el estado del objeto es estar en movimiento, es llevar una velocidad fija, entonces este objeto va a mantener su velocidad fija. A menos de que una fuerza actúe en cualquiera de los dos casos, estos van a cambiar sus estados de movimiento. Entonces, la primera ley de Newton significa que para que algo pase de reposo a movimiento, tiene que existir o tiene que aparecer una fuerza. O al revés, para que algo que se encuentra en movimiento pase al reposo, tiene que existir o tiene que aparecer una fuerza que aplique sobre el objeto para cambiar su estado de movimiento. ¿Sí? Entonces, esa es la primera ley de Newton. Y y digamos que a eso hay que eso que hay que vencer para hacer que algo se empiece a mover o para hacer que algo se deje de mover, le llamamos inercia. ¿Sí? La inercia del objeto. Vamos a poner dos ejemplos. Hay una persona así muy gorda como yo, de unos 100 kilos, ¿sí? Y viene corriendo un niño pequeño y me quiere mover, ¿no? Entonces, si me quiere mover, va a tener que hacer un gran esfuerzo para romper mi estado de inercia. Si alguien me quiere mover, pues bueno, necesitan ahí una o varias personas o una persona de mi tamaño para poder vencer mi inercia y yo pasar de un estado de reposo a movimiento. Si yo voy encarrerado, digo, ahí me aviento mi sprint que aguanto mis 10 segunditos ahí trotando, ahí voy corriendo a todo lo que puedo. Si alguien me quiere detener, pues bueno, va a tener que vencer la inercia de mi movimiento para poder frenarme. ¿Sí? Si la fuerza de esa persona no es más grande que la mía o que mi inercia, pues no me va a poder detener. Si el niño pequeño ahí quiere ir a detenerme, pues bueno,
al niño pequeño cuando se encuentre conmigo saldrá disparado, ¿no? O yo le pasaré por encima. Entonces, esa es la primera ley de Newton. Segunda ley de Newton, dícese que la aceleración que experimenta un objeto, de hecho esta se enseña tradicionalmente así, aunque aquí yo no la tengo escrito, pero bueno, como andamos con las cuestiones más básicas, vamos a escribirla como se enseña tradicionalmente. ¿Sí? Tradicionalmente la segunda ley de Newton se enseña de esta forma. La aceleración que aplica sobre un objeto, vamos a acordarnos que es una aceleración, eso es bien importante. Una aceleración es un cambio de velocidad. ¿Sí? Nosotros no podemos hablar de aceleraciones si no existen cambios en el estado de movimiento. Eso también es fundamental que lo tengan en cuenta. Las aceleraciones pueden ser positivas, ¿sí? Cuando hay un incremento en la velocidad, ¿sí? O son negativas si hay un cambio, hay un decremento, hay una disminución en la velocidad, ¿sí? Y también se puede hablar de aceleraciones si hay cambios de dirección. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta para ya cuando estén viendo ahí temas de sólidos en rotación o en movimiento. Vamos a ponerles un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Supongamos que un objeto va en esta dirección a velocidad constante y el objeto de repente cambia de dirección. Digamos que aquí va a 1 metro por segundo y cuando ya va por acá va a 1 metro por segundo. Pregunta, para pasar de aquí para acá, ¿hubo aceleración o no hubo aceleración? Esa pudiera ser una pregunta de opción múltiple. Las preguntas capciosas son buenísimas en los exámenes. Fíjense, les dicen, un objeto va de izquierda a derecha 1 metro por segundo, así dice el texto. Un instante después, el objeto va a 1 metro por segundo de arriba para abajo. Pregunta, ¿hubo aceleración o no hubo aceleración? ¿Hubo cambio de velocidad o no la hubo? Ahí escríbanme lo que ustedes crean en el chat o si alguien se anima a prender su micrófono y a contarnos. ¿Hubo cambio de aceleración? Perdón, ¿hubo una aceleración, un cambio de velocidad o no la hubo? Manuel dice que no. Patty dice que no. Entonces, lo usual es pensar que no hubo un cambio de velocidad. De hecho, aquí yo les puse el mismo número. Pero desafortunadamente la respuesta que nos acaban de dar es incorrecta. Sí hubo una aceleración. Entonces, a ver, profe, pero usted le puso el mismo número. Es que esta es la cuestión de la inercia. ¿Sí? Por eso estos temas son muy conceptuales y también por lo mismo son muy truculentos. Para que el objeto deje de ir hacia acá de acuerdo a la primera ley de Newton, o sea, va a 1 metro por segundo de izquierda a derecha, el objeto tiene que frenarse. O sea, de alguna manera necesita contrarrestar su movimiento. Y fíjense, para que haya pasado esto, el objeto tuvo que haber llegado al reposo. Por lo tanto, aquí tuvo que existir una fuerza que le ayudara a bajar su velocidad. O una aceleración que le bajara su velocidad. En este caso, una aceleración negativa. Y ya que llegamos para acá, entonces tiene que existir otra aceleración que le ayude a ir nuevamente del reposo a cambiar de dirección. Entonces, bien importante esto, cuando ustedes sepan que existe un cambio de dirección, a fuerzas, como dicen, abuelita de Batman, hubo aceleración, ¿sí? Hubo una fuerza que tuvo que haber aplicado, ¿sí? Les vamos a poner el ejemplo, tú vienes aquí en el coche, bien contento, tú vienes en el taxi, en el Uber, vas en el ¿cómo se llama? En el asiento de atrás y el taxista da una vuelta así de ladrón bien cerrada. Adivina qué va a pasar contigo. ¿Te vas a quedar ahí quietecito dentro del coche? ¿O te vas a batir y te vas a ir contra una de las puertas? ¿Qué creen que debe de ocurrir? Sí, entonces imaginen que este era el coche donde ustedes van o la moto o la bicicleta. Si ustedes dan una vuelta así de cerrada, quien vaya atrás en los asientos pues se va, incluso el mismo conductor se va a mover de su lugar. Entonces esta es la ley de inercia.
¿sí? Y para que no se les olvide aquí la ley de inercia, tienen que las trayectorias siempre son en líneas rectas. Entonces, siempre que vean o sepan de algo que se está moviendo en curva, ahí hay una aceleración, ¿sí? Por ejemplo, las curvas son ejemplos de cambios de dirección, ¿sí? O sea, aquí tú ibas para arriba y paso a paso tú vas modificando tu dirección. Entonces, cada vez que vas cambiando tu dirección, tiene que existir una aceleración o una fuerza para que te para que vayas cambiando, para que vayas haciendo este proceso de frenar, acelerar, frenar, acelerar. Entonces, ya queda mucho más clara la primera ley de Newton. ¿Sí? Entonces, cambios de dirección, ahí hay aceleraciones y es un muy buen ejemplo de la ley de inercia. Ahora, vamos a cuantificar qué tan grande puede ser la aceleración o las fuerzas que están aquí en juego. Entonces, la aceleración que tú le tienes que aplicar a un objeto, o bueno, la aceleración que tú le induzcas a un objeto, va a ser mayor conforme más fuerza le apliques. ¿Sí? Esto es bastante obvio. Si tú utilizas más fuerza, tienes que obtener más aceleración. Si tú utilizas menos fuerza, vas a obtener una aceleración más pequeña. ¿Sí? Si tú no utilizas fuerza, no aplicas una fuerza, no puedes obtener aceleración. No le puedes cambiar la dirección o el estado de movimiento a un objeto. ¿Sí? Entonces, ahora, conforme el objeto tenga más masa, es decir, no es lo mismo tomar a un niño pequeño, no sé, que ande de unos, de unos 6 7 kilos, un niño de 2 3 años, y que tú lo quieras aventar así, aventar y cacharlo, a que quieras hacer eso mismo con un niño de 8 de 10 años que ya anda llegando a los 30 kilos. ¿Sí? Entonces, entre más masa tenga el objeto, te va a costar más trabajo acelerarlo. Entre menos masa tenga el objeto va a ser más fácil de acelerar. Entonces, esta es la segunda ley de Newton. ¿Sí? También puede ser descrita de esta manera. Un objeto tendrá más fuerza entre más masa tenga y entre más aceleración tenga. Un objeto ejercerá menos fuerza o necesitarás aplicarle una menor fuerza entre menos masa tenga y o menos aceleración le quieras aplicar. Entonces, la segunda ley de Newton, vean que es bastante simple, bastante sencilla de entender. Ayuda a cuantificar qué tanta fuerza necesitas para cambiar un estado de movimiento. ¿Alguna duda con eso? Sale. Entonces, tercera ley de Newton. ¿Sí? La tercera ley de Newton es la ley de acción y de reacción. Entonces, aquí es bien importante que se aprendan dos términos. Hay unas fuerzas, vamos a llamarle a la primera cantidad la fuerza, ¿sí? Y a la segunda cantidad le vamos a llamar la reacción de la fuerza. Y vamos a ponerles aquí un ejemplo como para tratar de entender un poquito cómo funciona esto. Aquí tenemos a un par de equipos de personas jugando a jalar la cuerda, a ver qué equipo mueve al otro equipo, ¿no? Entonces, vamos, bueno, antes de este ejemplo vamos a pasar a otro que viene mucho en los libros y quizás en algunos exámenes. Suponga usted, bueno, la ley de acción-reacción dice que si tú aplicas una fuerza sobre un objeto en una dirección dada, automáticamente aparece una fuerza de reacción, ¿sí? Y la fuerza de reacción será de la misma magnitud, pero en el sentido opuesto. Mismo magnitud y dirección, sentido completamente opuesto. Entonces se suele dar un ejemplo de este estilo. Suponga usted que tiene una especie de carretilla, ¿no? Y la carretilla es jalada, es tratada de mover con una persona. Esta persona para mover la carretilla aplica una fuerza, vamos a poner aquí un número de 100 newtons.
Entonces esta persona va a jalar la carretilla con esta fuerza de 100 newtons, ¿no? ¿Sí? Pregunta. De acuerdo a la tercera ley de Newton, la carretilla, como esta persona está jalando con una fuerza de 100 newtons de izquierda a derecha, de acuerdo a la tercera ley de Newton, debería aparecer una fuerza de 100 newtons para acá en sentido opuesto. Pregunta, ¿la carretilla se mueve o no se mueve? Debería, o sea, la experiencia, aquí como lo indica Patty, pues sí, la carretilla debería de moverse, No se mueve porque está en equilibrio. pero aquí como lo dice Ángel, muy acertadamente, de acuerdo a la definición que les dije, la carretilla no tiene que moverse. Entonces vamos a tratar de explicar en la realidad qué es lo que ocurre. Las tres leyes de Newton viven o están siempre siendo modificadas o atacadas por un fenómeno que se le conoce como fuerzas de fricción. ¿Sí? Entonces, si aquí no existieran fuerzas de fricción, la respuesta de Ángel es la correcta, la carretilla no se puede mover. Vamos a poner, imagínense que esa superficie que les puse de ahí es de hielo, ¿sí? Es una pista de hielo. Entonces, esta persona cuando jale la carretilla se va a resbalar porque no tiene fricción entre sus pies y el suelo, ¿sí? Y la carretilla, la rueda no va a poder girar porque no existe una fricción. Nada más se va a estar resbalando esto como si fuera una especie de trineo. Si esta persona está aquí en el hielo, se va a andar ahí jaloneando y nada más se va a estar resbalando. Y todo el tiempo se van a estar contrarrestando las fuerzas. En cambio, si pasamos de una superficie como el hielo a una superficie terrosa, ¿sí? O que tenga, o que sea una superficie de lija, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la persona ejerce su fuerza para acá, aparece una fuerza de fricción en dirección contraria, ¿sí? Es una fuerza de reacción y esto le sirve de punto de apoyo para ganarle a la rueda. Si esta persona logra hacer más fricción entre sus pies y el suelo que la rueda con el suelo, va a hacer girar la rueda. Si aquí hay más fricción entre la rueda y el suelo que entre la persona y el suelo, la persona cuando jale la rueda se va a jalar a sí mismo. No sé si les ha pasado que quieren empujar un mueble muy pesado, una cosa muy pesada y se resbalan al empujarlo y no lo mueven, se mueven ustedes. No sé si les ha ocurrido alguna experiencia de ese tipo, que quieren empujar algo y no lo logran y en lugar de empujar el objeto ustedes empujan. Ustedes se empiezan a resbalar o se empiezan a mover a ustedes mismos. ¿Les ha pasado o no? Sí, profe. Entonces, muchas de las preguntas que se puede, o de los planteamientos o ejercicios que se pueden contestar para primera, segunda y tercera ley de Newton, sobre todo para estas dos, tienen que considerar las fuerzas de fricción. ¿Sí? Entonces las fuerzas de fricción son fundamentales para encontrar las respuestas correctas. Lo que dijo Patty es cierto, va a mover la carretilla. ¿Por qué la puede mover? Porque existe la fuerza de fricción. Si esta fuerza de fricción no existe, pues no lo va a poder hacer. Si por ahí les ponen problemas de los astronautas ahí flotando en el espacio donde no hay fricción, donde no hay materia, cuando un astronauta empuja al otro, a la vez se empuja él mismo. ¿Sí? Y seguramente habrán visto ese efecto en algunas películas nuevas de ciencia ficción y todas estas cuestiones. Para ir cerrando la clase, ya después de explicar todas estas cuestiones, vamos a explicar cómo es que Newton describió sus tres leyes de movimiento. De hecho, Newton no las escribió de esta manera. Esta manera se escriben así para enseñarlas tradicionalmente en la secundaria y en el bachillerato. Newton definió una cosa que se llama momento o cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, el momento o cantidad de movimiento no es más que la masa del objeto por su velocidad. Entonces, un objeto que no tiene masa no puede tener movimiento. Obvio. ¿Sí? Un objeto que tiene alta velocidad tendrá mucho movimiento. Un objeto que tiene poca velocidad tendrá poco movimiento. Un objeto que se mueve lento pero que es muy pesado, pues tiene una cantidad de movimiento considerable. Imagínense un tanque que va a baja velocidad, ¿sí?
de mí se acuerda si lo pueden detener. ¿Sí? Entonces, un tanque tiene mucha cantidad de movimiento, aunque vaya despacito. Entonces, el momento se define como la masa del objeto por su velocidad. Y con esto es mucho más fácil de entender y de definir estas tres cosas. Por ejemplo, la ley de inercia diría, un objeto no puede cambiar su momento o cantidad de movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a ir viendo algunos ejercicios la siguiente clase, de cómo se pueden inducir fuerzas si cambian masas o cambian velocidades. Por ejemplo, si ustedes van en una patineta y van cargando un garrafón de 20 litros de agua que va lleno, y ustedes se las ingenian para soltar el garrafón, cuando ustedes suelten el garrafón, su patineta se va a acelerar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambiaron la masa, y si ustedes cambian la masa, cambian el momento. Y un cambio de movimiento debe de producir fuerzas. Entonces, estas son formas más sofisticadas de entender a las leyes de Newton. ¿Sí? La ley de fuerza se describe de la siguiente forma. El cambio en la cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo es proporcional a la fuerza que se aplica sobre él. Entonces, en realidad, la segunda ley de Newton la escribió así. La variación de momento entre un intervalo de tiempo les da fuerza. ¿Sí? Y resulta que cuando la masa del objeto no cambia, tú de aquí la puedes factorizar y ya vas a tener que el cambio de momento entre el cambio de momento entre intervalo de tiempo, pues es justamente la aceleración. Sí, pero bueno, esto se ve más a un nivel universitario, pero nada más se los platico. ¿Sí? Y es justo lo que les explico aquí. El cambio de momento es momento final menos inicial. El momento ya dijimos que es masa por velocidad, entonces momento inicial será masa final por velocidad final. Momento inicial, masa inicial por velocidad inicial. Si la masa es constante y jamás cambia, las masas finales e iniciales son iguales. Y aquí obtienen la definición de aceleración, el cambio en la velocidad en intervalo de tiempo. Entonces esto de aquí es esto de acá. Y así obtienen la forma clásica de la segunda ley de Newton. ¿Sí? Y también para formular algunos otros casos, a ver, nada más déjenme acordarme cuál era la línea de esto. ¿Sí? Y bueno, esto se le llama la masa cinética. Entonces, aquí ustedes espero que hayan como visto algo nuevo. Y déjenme acordar por qué puse esto aquí. ¿Sí? Ahora hay otra cuestión. Es para explicar otros tipos de masa. Esto ya es con lo de la ley de gravitación universal, pero bueno, dado el tiempo, nos vamos a brincar esto un poquito. ¿Sí? Y para la ley de acción-reacción vamos a plantear algunos ejemplos de cómo es que aplica. La ley de acción-reacción también es la culpable de que existan en este caso los pares de fuerzas. De hecho, la ley de acción-reacción a mí me gusta más enunciarla así. Las fuerzas siempre aparecen en pares. Entonces, las fuerzas en el universo, ¿sí? Todas, aunque ustedes no lo crean, siempre aparecen en pares. Nunca hay fuerzas aisladas, de acuerdo a la tercera ley de Newton. ¿Sí? Incluso en términos de así medios de literatura y poesía, decimos que está la fuerza del bien y está la fuerza del mal para equilibrarlo, o viceversa. Entonces, la tercera ley de Newton es la culpable, por ejemplo, de que existan los rebotes en los cañones. ¿Sí? Si ustedes tienen aquí han visto a lo mejor un video donde se dispara un arma y el arma golpea a la persona o el arma tumba a la persona. Entonces, esto es debido a la fuerza de acción-reacción. ¿Sí? Entonces, está la fuerza que impulsa la bala y está la fuerza que va a impulsar a lo que quedó del cañón. Aquí les ponía el ejemplo de que si ustedes se empujan con todas sus fuerzas contra una pared, la pared los va a acabar alejando, empujándola en la dirección contraria. Y aquí para finalizar, el principio de funcionamiento de un cohete o de un motor a chorro. Gracias a la fuerza que ejerce el jet sobre la superficie, aparece una fuerza que impulsa el cohete hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esta frase nunca se les olvide. Las fuerzas siempre aparecen en pares. Y vamos a poner un último ejemplo. ¿Han escuchado hablar de la fuerza normal sobre superficies?
Sí. Entonces, la fuerza normal es un ejemplo de fuerza de reacción. A ustedes les enseñan que tienen aquí un objeto que puede tener peso mg, ¿sí? Normalmente lo ponen con W. Entonces, si aquí existe una fuerza, debe de haber algún equilibrante o en este caso fuerza de reacción que lo mantiene fijo sobre la muestra. Entonces, esa fuerza de reacción es la fuerza normal. Si tú aumentas el peso del objeto o cada vez aquí tú le vas poniendo más masa, la fuerza normal tiene que ir aumentando. ¿Hasta dónde aguanta la fuerza normal? Hasta que el material o la superficie fallen, ¿sí? Hasta que las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas esa mesa pues ya no sean lo suficientemente grandes y empiece a existir algún tipo de fallo de fractura en el material. Entonces la fuerza normal es un muy buen ejemplo de fuerza de reacción, ¿sí? Y entre más fuerza tú le aplicas a la mesa, más grande es la fuerza normal. ¿Hasta dónde puede aguantar esto? Hasta donde te aguanta el material de la mesa. Bueno, chicos, son las 12:11. Hasta aquí termina la sesión. Voy a detener ya completamente la grabación.